Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dando Cátedra. Mi nombre es José Guillermo Sánchez y voy a ser el conductor en este su espacio de debate, opinión y de ilustración. Como ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando del concepto de la política y uno de sus creadores, Aristóteles. En este episodio nos vamos a adentrar un poquito más en el concepto de la política. Vamos a analizar una figura que le dio un tono más oscuro. Vamos a analizarlo a Nicolás Maquiavelo. ¿No sabes quién es? Tranquilo, que a continuación te lo vamos a mostrar. Rueda tape. Hola, bienvenidos a Dando Cátedra. A continuación, un breve repaso de una de las figuras más importantes de la historia política, Nicolás Maquiavelo. ¿Por qué no hay más personas hablando de Maquiavelo? Hoy nos sumergimos en el mundo de una de las figuras políticas más intrigantes de la historia. Este es el hombre que transformó nuestra manera de ver la política y el poder. Abróchense en los cinturones porque estamos a punto de desentrañar la mente de Maquiavelo y ver cómo sus ideas resuenan a través de los pasillos del tiempo. Maquiavelo no era un político cualquiera, nacido en Florencia en 1469. Su vida fue tan turbulenta como en la época en que vivió. Imagínense en una época en que Italia no era un país, sino un mosaico de ciudades, estados y reinos. Cada uno compitiendo por el poder. Fue este panorama caótico en donde Maquiavelo grabó su nombre en la historia. Ahora bien, cuando la mayoría de la gente escucha a Maquiavelo, piensa en el término maquiavélico, a menudo un sinónimo de engaño, manipulación y política despiadada. Pero su historia es mucho más compleja. Su obra más famosa, El Príncipe, a veces interpretada como un manual para tiranos, es en realidad una compleja exploración de la dinámica del poder y el arte de gobernar. Maquiavelo escribió El Príncipe durante una época de exilio. Era una ofrenda para la familia gobernante de los Medici, con la esperanza de recuperar su favor. Pero más allá del propósito inmediato, El Príncipe planteaba una idea revolucionaria, que el fin a veces justifica los medios. Esto fue innovador. Argumentó que los gobernantes deberían preocuparse más por mantener el poder y menos en la virtud moral si quieren gobernar con eficacia. Esta filosofía tocó una fibra sensible, siempre en una forma armoniosa. Desafiaba las visiones idealistas de los eruditos medievales que insistían en que el gobierno debería estar ligado a la moralidad. El realismo de Maquiavelo proponía que la política tiene sus propias reglas separadas de la ética. Ahora, avanzamos rápidamente. ¿Cómo se desarrollaron estas ideas en la historia? Las ideas de Maquiavelo encontraron eco en las figuras políticas de la historia, desde Napoleón hasta Churchill, e incluso en las estrategias de campañas políticas modernas. Su influencia es inconfundible. Los líderes y los politólogos estudian sus obras no solo para obtener información sobre la manipulación y el control, sino para comprender los fundamentos del poder. En el mundo moderno, sus enseñanzas siguen siendo relevantes. Piensen en las estrategias corporativas, las tácticas de negociación e incluso en la forma de decisiones cotidianas. La esencia de la estrategia maquiavélica, un realismo pragmático, a veces duro, es evidente en varios aspectos de la vida. Entonces, ¿era Maquiavelo un cínico o simplemente un realista? Eso es algo en lo que quieras reflexionar. Lo innegable es que sus escritos ofrecen una ventana a las complejidades de la naturaleza humana y el liderazgo, una perspectiva que sigue provocando debate y fascinación. Gracias por acompañarme en esta exploración de la vida y el legado de Nicolás Maquiavelo. Ya sea que admiren su pragmatismo o cuestionen su ética, su impacto en el panorama político es irrefutable. Hasta la próxima. Sigan cuestionando y explorando. No se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Bastante interesante, ¿verdad? Al igual que Aristóteles, Maquiavelo es una de las grandes figuras de la política, la misma que marcó un antes y un después. Quizá después de Maquiavelo, la política tomó un rumbo más oscuro, más frío, más cínico y, como dice la palabra, más maquiavélico. Filosofía, ideas y pensamientos que siguen resonando por más de 6 siglos hasta nuestra actualidad, mismas que siguen influyendo en el día a día, sobre todo en nuestra forma de gobernar. Puedes que no estés totalmente de acuerdo con la filosofía de Maquiavelo, pero si estás interesado en involucrarte en la política, tienes que estar al tanto de su más célebre obra, El Príncipe, un claro manual de política para los gobernantes y para las personas que buscan gobernar. Tal como observamos en el video, Maquiavelo tuvo una vida muy turbulenta, en una era llena de conflictos y pugnas por el poder para gobernar Italia.
Debido a esto, Maquiavelo pudo ser testigo de primera mano, pudiendo evidenciar las diferentes maneras de gobernar y de cómo los políticos de la era se comportaban. De esa manera, Maquiavelo pudo hacer un análisis a fondo para así sacar sus resultados en su obra y así poder predecir eventos venideros en su actualidad. He aquí cuando Maquiavelo sacó su obra maestra, El Príncipe, un libro que no era otro más del montón. Así como acabamos de ver en el video, El Príncipe fue estudiado profundamente por grandes figuras alrededor del mundo. De hecho, se decía que este era el libro favorito de Napoleón Bonaparte, quien cargaba una copia consigo mismo por doquier. Y así, otras figuras de alta importancia en la historia pusieron en práctica sus estrategias y filosofías. En la actualidad, El Príncipe sigue siendo la obra más influyente cuando hablamos de la relación entre el gobierno y los ciudadanos, o como Maquiavelo decía, la relación que tienen los líderes con los dominados y el poder con los sumisos. Manera muy objetiva y frívola de pensar de Maquiavelo, al saber identificar el rol entre el Estado y el pueblo. Y con esta frase célebre nos adentramos a hacer el análisis más profundo de sus frases más controversiales, pero efectivas para muchos. Prefiero ser temido que amado, porque la gente lastima antes a los que aman que a los que temen. Una declaración muy cruda, pero real. Esto lo podemos apreciar en gobiernos dictatoriales que gobiernan a través del miedo, mal usando los poderes del Estado para conseguir sus propósitos sin que le importe el bienestar y los derechos de los ciudadanos. Por lo general, estos gobernantes usan la fuerza física o la fuerza judicial, mal usando los recursos legales del país. Por lo general, estos gobernantes usan la fuerza física o la fuerza judicial, mal usando los recursos legales del país. Hoy en día, más y más gobiernos tratan de acaparar todos los poderes del Estado para su propia conveniencia, saltándose muchas veces las leyes y las constituciones. El que engaña siempre va a encontrar a alguien que quiera ser engañado. Esto yo lo encuentro en el día a día. Gente que por más que haya recibido daño o haya perdido beneficios o derechos, siempre busca a quien culpar, sin antes evaluar sus acciones propias al escoger gobernantes de una manera errónea, ya sea por razones pasionales, mal informados por medios populares y por falta de conocimiento de la historia política, laboral y moral de los candidatos. La siguiente frase va de la mano con la frase anterior. Pocos ven lo que somos, pero todo el mundo ve lo que aparentamos. Aquí Maquiavelo decía que nos expresa la importancia para las figuras públicas el aparentar lo que en realidad no son. ¿Les parece familiar esto? Pues lo vemos cuando los candidatos aparentan ser ovejas cuando realmente son lobos. Cuando te dicen que quieren defender una causa, pero después de llegar al poder, se olvidan de la misma. Lastimosamente, este es el pan de cada día en nuestro país. No hay necesidad de ganar algo por la fuerza, aquello que se puede ganar por la mentira. ¿Dónde ustedes ven este tipo de estrategia puesta en práctica? Yo sé que ustedes saben, porque esto lo vivimos en el día a día, a través de las campañas falsas, cuando utilizan mensajes discriminatorios o mensajes falsos que dañan la honra de los adversarios, o utilizando propaganda falsa a través de medios de comunicación que están parcializados o que tienen intereses de por medio. Otra estrategia de Maquiavelo era la idea de que el pueblo podía portar armas para defenderse a sí mismo. Lo que Maquiavelo quería decir es que esta es la manera en que una vez que un príncipe llegaba y dominaba un territorio nuevo, él tendría que hacerse aliado o mantener un cierto vínculo de respeto con el pueblo recién dominado, al dejarlo mantener sus armas, porque así con esto se construye la fantasía de que el pueblo se puede defender y se puede levantar en armas en contra del nuevo rey en cualquier momento. Esto claramente es una fantasía, porque podemos comparar esto con la realidad actual. Esto es cuando establecen al pueblo como mandante para quienes poseen armas constitucionales como la revocatoria del mandato. Vale la pena recalcar
que para ejecutar una revocatoria, el gobierno aprovecha de un sinnúmero de artimañas para entorpecer y anular dicho proceso, dejando al pueblo sin solución. Otro ejemplo de esto son las consultas populares, mismas que son instrumentos para ejecutar acciones que decide el pueblo, siempre y cuando éstas estén en los planes del gobierno. Pero como ustedes ya saben, esto no es así. ¿Les parece familiar esto? Es pura coincidencia. Otra estrategia infaltable para Maquiavelo era de que la política no tiene una relación con la moral. Esto es un ejemplo irrefutable de cómo los pseudopolíticos se relacionan con el pueblo usando de la doble moral y la hipocresía, haciendo del engaño su forma preferida para interactuar con el pueblo. Un ejemplo de esto lo vemos en las elecciones, con su comportamiento, porque tienen un comportamiento antes y después de las elecciones. Antes de las elecciones juegan contigo, conversan contigo, comparten contigo, te abrazan, te besan, te cargan, te regalan cosas, te regalan víveres, te regalan artefactos. Y después de las elecciones ni te acuerdan, ni se acuerdan, ni te conocen. Esto es un claro ejemplo de lo que está hablando Maquiavelo. Según la obra de Maquiavelo, todas estas estrategias se convertían en un modus operandi para un nuevo príncipe que heredaba un nuevo territorio. Lo que hoy en día podríamos llamar un candidato que obtiene el poder y obtiene un país para gobernar. A esto se le sumaba la práctica de adoptar un color en particular, el morado. Ellos lo hacían como una forma muy común de actuar en la política tradicional. Se decía que este color solo se podía obtener buscando bajo el agua en un coral que, además de que era venenoso, era extremadamente peligroso de obtener. También se decía que en promedio, para hacer 1 centímetro cuadrado de color morado, se tenía que sacrificar a 100 personas para conseguirlo. Entonces, una persona que pudiera pintar su túnica entera de color morado había sacrificado a cientos o a miles de personas para pintarse con ese color. Es aquí donde Maquiavelo demostraba a los lectores la falta de moral y escrúpulos de un príncipe para obtener un color que lo caracterizaba. El mismo hecho de que tenga esta portada dorada con morado habla mucho del aparente rol del príncipe, el rol de la realeza y la relación que tiene con el sacrificio de sus súbditos para conseguir sus objetivos. Algo que también podemos continuar viendo en la política y en los puestos de poder hoy en día. Maquiavelo era una de las figuras más grandes de la política. Este autor estaba adelantado a su era, y esto lo podemos apreciar en las formas de gobernar y en las formas de mantener el poder a través de todo el mundo. Lamentablemente su mensaje fue tergiversado y llevándolo a un punto del no retorno, convirtiendo su perspectiva en oscura y siniestra. Grandes figuras como Napoleón, Churchill, Hitler, entre otras, pasaban su tiempo estudiando su filosofía, misma que nos hace entender en cómo nosotros estamos relacionados con nuestros nuevos príncipes o gobiernos. Y aunque tú no lo ves así, Maquiavelo sigue vivo entre nosotros. Solo date el tiempo de ver y analizar. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Esperemos te hayas entretenido aprendiendo un poco más de la política. Entonces, abre los ojos y trata de ver el mensaje de Maquiavelo. El fin a veces justifica los medios. Es por eso que te tienes que instruir, estudiar, trabajar y luchar en contra de la tiranía, el conformismo y la corrupción. Todo esto valdrá la pena para tener una mejor nación. Hasta la próxima. Y recuerda, si te gustó este contenido, dale like, comparte y suscríbete a Dando Cátedra.